Lleva por título El nuevo diálogo entre informática y operaciones en la industria. Y pues pido un aplauso para que me acompañen aquí a Ana Sánchez Méndez de 9 Altitudes o 9 Altitudes, no sé, ahora me lo resuelve. Vente conmigo, Ana. Y María Sanrico de Horse Renault. Vente aquí conmigo, pues una a cada lado. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Encantado, un placer. María, por Encantada. aquí. Con María tuve ocasión de estar ahí charlando un poquito ayer durante la comida premium. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, María? Pues muy bien. No tendrás tú un coche mal aparcado, ¿no? Pues eso estaba esperando, que no me dijeras que era el mío. 2503 KFP. Lo tengo. Incluso os diré una cosa más. Cualquiera que tenga la sospecha de que ha aparcado regulero, que salga a echar un vistazo, por Dios. Que nos echan del Palacio de la Magdalena. O sea, los de casa no entienden nada, los del streaming están flipando. Otro que es 4598, no sé qué más. WSK, que salga, por Dios. Bueno, y ya no voy a dar más matrículas, es decir, todo aquel, por favor, que tenga problemas con el coche, bueno, ya, vamos a intentar mantener la calma y sobre todo seamos responsables, cívicos. En fin, miremos las señales que hay en el suelo, las marcas, donde pone se puede aparcar, en fin, cosas que ya sabéis. La de Horse Renault, ¿cómo lo tiene el coche aparcado? Bien, bien, estaba esperando que no dijeras que era mi matrícula la que estaba mal aparcada. Mal ejemplo, empezaríamos regular, ¿no? ¿Y tú, Ana, has venido en tu coche o...? ¿Habéis venido en el mismo coche, puede ser? No, o sea, no. Afortunadamente no, me han traído, así que creo que hemos llegado cuando aún no había sitio para aparcar correctamente. Ayúdame a entender un poquito, ya sabes que lo primero que estoy intentando en estas jornadas, tanto el día de ayer como el de hoy, bueno, es a partir del título que nos proponen para debatir, pues ir tirando de ese hilo, ¿no? El nuevo diálogo entre informática y operaciones en la industria. María, por ti empiezo. Ese nuevo diálogo tiene que ver con que ahora ya... Antes teníamos como separado, ¿no? En los procesos de fabricación, el IT por un lado, por otro lado el trabajo en planta, pero ahora esto ya es que desligarlo, incluso hasta conceptualmente, es casi absurdo, ¿no? Es imposible. Pues sí, es prácticamente imposible. Yo quería empezar diciendo que los procesos productivos son cada vez más complejos desde el punto de vista de la excelencia. Queremos mejorar la productividad a través de los procesos. Queremos limitar las paradas. Queremos, de hecho, evitar las paradas de las líneas productivas. Esto mejora el rendimiento. Queremos limitar los stock. Y todo esto se consigue a través de la monitorización de los procesos que necesitan software para tener datos en continuo y en tiempo real. Y es aquí donde entra el diálogo que tiene que haber entre los sistemas de información y las operaciones. La necesidad del software en cada una de las fases de nuestros procesos. O sea, uno te lo escucha decir y parece sencillo, ¿no? Y dices, bueno, pues como queremos todo esto, pues es necesario. Pero claro, yo lo primero que me planteo, y le devuelvo aquí la pregunta a Ana, y así establecemos un poco el diálogo como queráis, podéis interrumpiros, proponer, incluso preguntaros entre vosotras, a mí no me preguntéis. Claro, esto que suena así tan bien y que facilita el flujo de información y que hace que no tengamos esas paradas indeseadas, que, en fin, que todo sea con más fluido, también requiere, entiendo, no sé, un cambio radical en los currícula, la formación de la gente que trabaja con nosotros, porque ya no tenemos esa separación donde había unos tíos o tías, antes tíos, ahora espero ya más mujeres, que están en los temas informáticos, tirando código con el software, y luego otros en planta trabajando. Es que también la gente que está en fabricación tiene que conocer al menos un poquito, ¿no? de ese mundo informático, ese mundo de programación. Y eso ha cambiado mucho. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, cada vez se hace más patente la necesidad de que sean equipos multidisciplinares que conozcan tanto los departamentos de IT el detalle de los procesos productivos para poder comprender las necesidades reales que tienen las plantas, así como los propios trabajadores de las plantas, elevar su conocimiento a unas tecnologías digitales que a priori, pues por
la edad que tienen muchos del personal que trabaja en las fábricas, pues está un poco lejos de lo que es su día a día. Y entonces ahí precisamente es donde empieza esa dificultad de entendimiento del lenguaje, porque ya para empezar, el lenguaje que utiliza actualmente los departamentos de IT a veces es tan elevado que es muy complejo de entender por el personal que está en la fábrica. Si ya entramos en un elemento puramente tecnológico, como comentábamos esta mañana en el desayuno con mi compañero Carlos, es que directamente los sistemas están hablando incluso de temas técnicos, como que los sistemas de información estás un segundo esperando y bueno, pues podrías hacer una compra en Amazon, que no es muy apropiado, pero en una fábrica un segundo de espera te puede destrozar un montón de material. Entonces ahí hay que reconciliar no solo el lenguaje de las personas, sino también el lenguaje de las máquinas y de los sistemas de información. Sí, si quieres añadir algo, solamente una cuestión puramente práctica. Yo creo que si María aleja un poquito el micrófono y Ana se lo acerca un poco más, es un medio camino entre las dos, tenemos un sonido perfecto. Ya, solamente eso. María, ¿querías decir algo? Sí, cuando siempre he querido mostrar un ejemplo de lo que ocurre en la compañía, en realidad, para poder entender un poco el proceso. Para poder ver cómo interactúan ahora la informática con las operaciones, yo quería poner el ejemplo de la ciberseguridad. La ciberseguridad, cuando ha llegado a los procesos, realmente no hemos sido capaces de implementar el proyecto sin que la informática entendiera cuáles son las necesidades del proceso. Cambiar un IP en una máquina no se puede hacer en cualquier momento y con cualquier duración, porque los procesos no se paran nunca. Entonces, necesitas realmente encontrar una situación de compromiso. Esa es la razón que hace que la informática y las operaciones tengan que hablar para entender cada una dónde están las limitaciones y en qué entorno nos movemos. Las necesidades están ahí, pero las organizaciones no evolucionan a la misma velocidad. Entonces el entendimiento es obligatorio teniendo campos y equipos diferentes. Y al final me estoy dando cuenta, corregidme si me equivoco, que es posible, que es muy posible, quiero decir. Al final casi todo remite a un tema que está en el fondo, que es el cambio cultural en una empresa, porque nos lo decía a primera hora de la mañana hoy la ponencia de María, que es un cambio no digital sino cultural, lo escuchamos ayer en varias ponencias, o lo escucho a vosotras. Claro, el hecho de que en fabricación tengan que tener conciencia de las necesidades de IT y los de IT tengan que conocer cómo son las necesidades y el lenguaje de los que están en el proceso, al final es un cambio cultural, porque las empresas hasta hace muy poco tiempo no eran así, no éramos así. Ciertamente, si recordáis una de las ponencias que tuvimos ayer, yo hice la pregunta precisamente del cambio cultural. ¿Tú eres la Ana la que pregunta? Yo soy la Ana la que pregunta, efectivamente. ¿A que todos la recordáis? Esa soy yo. Pues nosotros lo que nos estamos encontrando, además, como partner tecnológico de las empresas, es que ya no solo la dificultad técnica, que a veces es mucha por la dificultad de conectar sistemas antiguos con sistemas nuevos, sino lo verdaderamente difícil es trasladar esa visión y esa necesidad de hacer las cosas diferente y de llegar a un entendimiento, porque los hilos, que también hemos hablado durante estas 2 jornadas de los hilos, es una de las barreras fundamentales y al final necesitamos compartir esa información, que las empresas comuniquen de manera apropiada cuáles son los objetivos, por qué es necesario que las operaciones sean más eficientes y por qué es necesario que otras partes de la compañía que antes estaban pues un poco a nivel corporativo y que eran sistemas que no estaban tanto en la operación ni siquiera en la parte de definición de producto, pues que todos tenemos que trabajar de manera conjunta en pos de esa eficiencia de negocio a nivel global. Yo sigo tirando de ese hilo, no silo, hilo ahora,
y es el de, porque al final lo que contaba Ana, María, remite a la transparencia. O sea, hasta hace no mucho, y yo esto lo he vivido en mi propia organización, ¿no? En mi propia empresa de comunicación, el que tenía una noticia, la guardaba, tenía un tesoro, hasta que él mismo la podía lucir cuándo y cómo. Y de repente hubo un cambio, una transformación en esa concepción de la información que es de todos y de cualquier parte de la... Entonces, cuanto antes la pongas en conocimiento del común, es mejor para todos y también, por supuesto, para la propia marca. Esto fue un cambio revolucionario en el mundo de las organizaciones de comunicación. No te esperas al telediario de las 3 o las 9, sino cuando tienes la información ya inmediatamente, cuanto antes la sueltas, ¿no? Fue un cambio radical. Esto trasladado a vuestro campo también es un cambio tremendo. Y eso nos remite a lo de la gobernanza de los datos que se decía ayer y que es un tema que también me gustaría abordar con vosotras. Es decir, es que ahora un departamento que tenga una determinada información ni es suyo ni debe custodiarlo bajo 7 llaves, sino toda la información es de todos. Pero claro, esto supone entonces también que tenemos que tener claro cómo y de qué manera gestionar esa información, con qué niveles de seguridad, quién, cómo, cuándo, en fin. Sí, en este sentido, a ver, yo lo que quería comentar es que en el mundo de las operaciones estamos muy acostumbrados a la estandarización, porque vemos que hay un gran potencial, una gran capacidad de despliegue cuando estandarizamos nuestros procesos. Y esta estandarización ahora lo tenemos que llevar al mundo del sistema de información. Si nosotros en Horse somos 8 fábricas en 7 países, si cada uno hace esa gestión del dato de una manera deslocalizada, cuando encontramos una solución que aporta valor a la empresa, llámese IA aplicada a la gestión de calidad, es muy fácil poder desplegarlo rápidamente en todo el grupo cuando tenemos la misma manera de capturar el dato, de gestionar el dato. Todos nuestros, nuestra animación de los tableros de bordo, los KPIs, ¿para qué queremos la información? Es mucho más potente y más rápidamente desplegable a toda nuestra organización cuando tenemos estandarizado cómo queremos hacer las cosas. Y entonces este nuevo concepto que surge para los sistemas de información hay que aplicarlo de la misma manera que lo teníamos en la parte proceso. 8 fábricas en 7 países. Sí. Claro, otra vez más yo estaba pensando, cuando alguien dice, oye, tenemos que estandarizar el proceso, son 3 palabras, suena muy fácil, pero claro, imagino, no sé si eso os estará pasando, María, pero imagino que cuando tú vas a una de esas plantas y dices, oye, tenemos que estandarizar el proceso, los otros 6 te dices, bueno, pues que se estandaricen. Los otros 6, si yo lo estoy haciendo fenomenal, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Oye, vamos a estandarizar el proceso. Pues me parece estupendo. Están tardando en estandarizarse. Mira cómo lo hago yo. Bueno, las organizaciones están, digamos, organizadas un poco de esta manera. Hay un equipo corporate que se encarga de buscar cuál es la mejor forma de hacer las cosas, la forma más rápida, más económica de hacer las cosas, y siempre hay una dinámica interna en el grupo que permite desplegar y hacer llegar esta forma de hacer las cosas a todas las fábricas. Y para eso está un poco la función del equipo corporate. Luego hay otra cosa, Ana, que te he escuchado decir antes, esbozar antes, y no sé si te refieres a esto, pero hay algo que a mí también me da un poco vueltas la cabeza, sobre todo porque aquí estamos, yo lo subrayaba ayer, personas muy variopintas, expertos en campos muy distintos, que tenéis en común la fijación por la innovación y todo lo relacionado con la tecnología, pero al final en campos muy diferentes, ¿no? Yo te he escuchado hablar de algo parecido a la expresión tiempo real, ¿no? Pero claro, el tiempo real es que es muy diferente en función de... Algo parecido que nos estabas contando hace un momento, ¿no? Un segundo en un proceso puede ser tiempo real, para otros, bueno, hablar de manejamos la información en tiempo real, pues puede ser un refresco cada media hora, cada hora o al día, ¿no? Eso también es un tema muy complejo, porque cuando hablamos de tiempo real parece que estamos hablando todos de lo mismo y no. No, efectivamente. Por eso, un poco, y volviendo a una de las conversaciones de ayer, hablábamos del tema de 5G. Al final, la potencia del 5G y para ciertos procesos es muy importante la latencia, que es precisamente lo que estás comentando. No es lo mismo una industria en donde tiene un proceso continuo, en donde
un segundo puede estropear una formulación de un producto farmacéutico o de un alimento, como un segundo en una máquina de plegado que puede generar un montón de scrap. Tenemos otro tipo de industrias que son más de procesos no tan automatizados, en los que quizá el tiempo de latencia, pues si tienes que hacer por ejemplo, un proceso de soldadura o un proceso de montaje, pues no es tan crítico el tener la información de manera instantánea. Entonces, esa convivencia dentro de la misma industria de procesos que tienen timings distintos añade una complejidad a los sistemas que hace que sea muy importante ese trabajo conjunto para tener la infraestructura apropiada para poder tener esa eficiencia operativa que están buscando las empresas. Y entonces, por eso es muy importante el trabajo pues con partners tecnológicos, con los propios equipos que conocen los procesos, con la gente de fábrica que conoce exactamente qué es lo que necesita y, por supuesto, los equipos de IT para luego garantizar que todo eso dentro de la compañía es factible, que cumple todos los temas de seguridad, de accesibilidad, etcétera. Bueno, a partir de ahora estamos ya en el último tramo de la conversación. Quien tenga una pregunta o quien... Esto se me va a hacer raro porque está Kiana arriba, entonces no va a poder preguntar desde abajo. Pero si alguien quiere vengarse en justa reciprocidad, pues este es el momento en el que podéis levantar la mano y pedir la palabra para preguntar. Y mientras yo ya vamos en el último bloque o turno de preguntas. El tema de la eficiencia ha salido, hablo de sostenibilidad, eficiencia energética es uno de los pilares básicos de la sostenibilidad. Hace un momento María en comunicación, desde Prodigioso Volcán, nos hablaba de que ya no es posible entender las organizaciones, las empresas sin un propósito, y uno de los fundamentales en el tiempo que vivimos es la sostenibilidad. Esto de la sostenibilidad, María, Ana, empiezo por María, desde las organizaciones, ¿nos lo creemos? ¿O es una cosa que como mola, pues lo comunicamos y tal, pero ¿nos lo creemos de verdad? A ver, yo creo que nos lo creemos. Y yo creo que la tecnología y la sostenibilidad no están reñidas. Al contrario, toda amenaza hay que traducirla en una oportunidad y tenemos que utilizar la tecnología para que vayamos a un mundo más sostenible. Visitamos un montón de fábricas de todo tipo de actividad y es curioso ver que todas tienen esa torre de control que llamamos, una torre de control. En realidad lo que están es monitorizando su consumo energético y todo. Después lo podemos extender a todos los campos que queramos, pero como estamos hablando de sostenibilidad, tenemos monitorizado cuánto consumo de energía, eléctrica, aire, hidráulica, consumos de aceites. Estamos trabajando cómo reutilizar nuestros aceites industriales para darles una segunda vida. Al final, detrás de ello, además de sostenibilidad, hay una economía detrás, por lo tanto hay una productividad que estamos generando en la fábrica. De alguna manera no están reñidos, tenemos que utilizar la tecnología para ir hacia un mundo más sostenible, que además aporta beneficios. Sería algo así que, como que no solamente es por una cuestión altruista, que también, sino también, si quieres, egoísta, decir, oye, que al final es eficiente y por lo tanto nos ahorramos costes o inversión, ¿no? Eso es. Ana, ¿nos lo queremos? Totalmente. Nosotros estamos viendo una tendencia creciente en este aspecto. A mí me gustaría comentar dos cosas. Por un lado, el tema regulatorio, que desde un punto de vista de la Unión Europea nos está empujando a seguir ciertas directrices sobre sostenibilidad, y dentro de nada vamos a tener temas de trazabilidad de producto en relación con esa sostenibilidad y cómo se contamina, pero tomando lo que comentaba, desde un punto de vista puramente económico, tenemos que ver la sostenibilidad como una oportunidad para generar negocio, porque al final,
si hacemos productos más sostenibles que durante más tiempo tengamos en funcionamiento, ahí hay un mercado que es el soporte durante la vida en servicio, que está por explorar y que en nuestra industria a día de hoy pues no se está explotando suficientemente, y eso abre un abanico muy grande de oportunidades de negocio que está ahí para todos. Y entonces revierte en los dos campos, desde un punto de vista puramente global y de lo que es preservar nuestro mundo tal cual es, y una oportunidad de negocio que tienen las empresas para poder trabajar sobre él. Tenemos una pregunta ya por ahí, dos preguntas. A ver, porque yo me haga un poco a la idea de la magnitud del desastre. Levantad la mano quienes tengáis pensado hacer una pregunta, que no significa que la vayáis a hacer, vale, dos. Pues no hay tiempo para más, ¿vale? No levantéis más manos. ¿Alguien le puede acercar un micrófono? Si no, levántate así en alto, di tu nombre y a quién diriges la pregunta, por favor. La voz alta. Gracias. Pues María. Bueno, pues no sé si, yo no sé si voy a saber responder a esa pregunta. Ayer yo creo que tuvimos el tema sobre la mesa. Hubo una persona que nos comentaba que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Yo creo que en Europa, una vez que nos planteamos que hay una regulación a respetar, nos ponemos todos manos a la obra para ver cómo hacemos que respetemos esas regulaciones que tenemos, que al final es verdad que visto desde nuestros procesos históricos es una limitación, pero luego acabamos encontrando y dando la vuelta al tema para ver cómo podemos convertirlo en una oportunidad. Porque, como he dicho, al final esa oportunidad, igual yo estoy hablando desde un campo puramente industrial, pero esa oportunidad al final se transforma en una economía, en una gestión más eficiente de la planta. No sé si responde exactamente a lo que... Yo creo que de Europa no escapamos que haya una regulación. No sé si puedo contestar a esa pregunta. Vale, mientras Ana contesta, le robamos el micrófono a María. María se lo hace llegar al segundo... ahí, esto quería decir. ¿Algo que añadir? Simplemente que creo que la tendencia que tenemos en Europa ante ese tipo de penetración de productos que no cumplen nuestra regulación, pues es intentar protegernos ante esa avalancha. Entonces, al final lo que necesitamos es poder garantizar que el producto que nosotros ponemos a disposición, darle el valor, y volvemos un poco a la sesión anterior, estamos trabajando para tener un producto sostenible, tenemos que vender ese valor y, por lo tanto, que al final el consumidor lo perciba como algo que merece la pena pagar y, por lo tanto, ya, aparte de que las instituciones protejan a la industria en la medida que se pueda, sin ser totalmente intervencionista, pero poniendo un poco de orden. Vamos, que no seamos los más tontos del pueblo. Sí, resumiendo, yo lo entiendo así, ¿no? Decir, oye, vale, nosotros tenemos unos criterios de producción que estamos absolutamente alineados con los valores de sostenibilidad, pero claro, luego a la hora de ponerlos en el mercado tienen unos costes más elevados y, por lo tanto, como mínimo poner eso en valor. Si no poner algún tipo de medida no demasiado intervencionista, pero arancelaria, para competir. Lo he dicho yo. Sí. Última pregunta. Sí. Hola. Dale, Emilio. Hola, buenos días, encantado y felicidades. Soy Diego Sáez de Guilas, de Mesbook. Ayer tuvimos una visita a TE Soran y me encantó una aproximación de, bueno, que lo soporte la cuenta de pérdidas y ganancias, payback, ahorros. Creo que, bueno, se habla demasiado poco de euros en el entorno industrial. Me gustaría conocer qué aproximación hacéis vosotros.
o vosotras, y sobre todo cómo lo medís, ¿no? Estoy hablando de la eficiencia, ¿no? ¿Cómo medís ese retorno a la inversión, ese payback, esos ahorros? ¿Cómo tratáis eso en vuestras organizaciones? Gracias. Gracias, Diego. Pues Ana, tú empiezas. Desde nuestro punto de vista, en nuestra propia organización pues tenemos indicadores de productividad, pero cuando colaboramos con otras empresas, con el tipo de sistemas que nosotros proporcionamos y con la ayuda que les damos a las empresas para mejorar sus procesos productivos, la experiencia nos dice que hay unos porcentajes pues, de reducción de time to market, reducción de scrap, reducción de inventario, porque al final lo que conseguimos con todo este tipo de sistemas es ese flujo continuo que es lo que necesitan las empresas productivas. Entonces, al final, lo que en los proyectos de transformación digital que hacemos, pues identifican cuáles son los puntos de dolor o aquellas iniciativas estratégicas o aquellos indicadores estratégicos que necesita cambiar la compañía en particular, y nos focalizamos en los procesos y las herramientas que les puedan ayudar a reducir esos o mejorar esos indicadores. Gracias, Ana. Pásame el micro, que lo compartimos aquí con María. Por cierto, si me está ocurriendo una maldad, solo tenéis tú un minuto. En cuanto responda María, ya os voy avisando para que lo vayáis pensando. Como no hay peor astilla que la de la propia madera, les voy a pedir a ellas que, como Ana es preguntona, que os hagáis una pregunta, una a la otra y la otra a la una, porque seguro que ahí surge algo muy... Pero en menos de medio minuto, vete pensando, Ana. Responde, María. Bueno, pues yo lo que quería comentar con el tema de cómo gestionamos la rentabilidad de las soluciones que ponemos en marcha, estamos siendo cada vez más conscientes, o nos lo están haciendo llegar así, que no hay una acción sin una rentabilidad. Está claro que todo lo que es la toma de datos es una inversión que hay que hacer. Es una estrategia de empresa. La empresa decide que hay que entrar en esta recogida de datos, y nosotros ahora estamos en una fase en la que estamos ya empezando a ver los frutos de esa recogida de datos. Junto con el departamento financiero, nosotros sabemos el presupuesto de cada fábrica, por ejemplo, en energía, que he comentado antes. Cuando tú tienes monitorizado cuáles son los consumos más elevados o mínimos, cuando tienes monitorizado cuál es la temperatura exterior que hace que en el interior se consuma más, cuando tienes un estudio que te dice cuál sería la forma más eficiente de consumir esa energía, es cuando implementamos las soluciones. Entonces, de forma global, ¿cómo decir que la rentabilidad está en nuestro día a día? Que cada una de las soluciones que ponemos en marcha tiene que ir acompañado de un estudio de rentabilidad que muestre que hace ganar dinero a la empresa en otras áreas. Y para eso trabajamos con el departamento financiero. Sabemos cuál es el coste de ese funcionamiento de fábrica en todos los ámbitos. Consumo de herramientas, consumo de energía, lo tenemos monitorizado todo. En un minuto, nos tenemos que marchar. ¿Qué le quieres preguntar a María? Todo lo puñetera que pueda ser. Bueno, no voy a ser muy dañina. Simplemente, ¿dónde ves a tu compañía dentro de los próximos 5 años con estos trabajos que estáis haciendo de mejora de las operaciones? Bueno, pues yo veo mi compañía como una empresa puntera en cuanto a procesos, estandarización, tecnología aplicada, toma de decisiones con las tecnologías actuales desde un punto de vista de la calidad, desde un punto de vista de gestión. Tenemos todavía camino por recorrer, tenemos que aprender cómo hacer buen uso de esa tecnología y de los datos, pero el camino está marcado. Era pregunta de lucimiento, Era pregunta para que te luzcas. ¿Qué le quieres preguntar tú, Ana? Y ya aquí dejamos la conversación. Pues que nos haga una síntesis, un resumen de este tema que nos toca, de cómo se integran las actividades IT, OT. ¿Cuál sería, digamos, la frase? Venga, un titular, el headline. Con tu frase nos quedamos. ¿Cuál es tu última reflexión? Actualmente la integración de IT, OT y IoT no es solamente un
problema tecnológico, sino es una decisión estratégica para nuestra industria, en la que creo que de manera conjunta y también con los agentes gubernamentales tenemos que trabajar todos pues para poner a la industria española en el lugar que se merece y potenciar todo lo que está por venir. Pues muchas gracias, ahí lo dejamos con esa frase: la integración IT, OT y IoT no es una cuestión tecnológica, sino estratégica. Ana Sánchez Méndez, María Sanz Rico, muchas gracias.